Hablamos ahora de un asunto internacional que concentra la atención del mundo entero y con todas las razones. Ese conflicto entre Irán e Israel, como si fuera poco, esa guerra en la Franja de Gaza, pues ahora se suma este ingrediente de máxima preocupación. Estamos con el profesor Sebastián Hurtado Correa, él es candidato a doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Coimbra, magíster en Relaciones Internacionales IBEI de Barcelona, abogado y politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, además profesor en la Universidad de Medellín, en la UPB y en ESUMER. Profesor, qué gusto tenerlo acá para que usted nos ayude a entender esta situación. ¿Cuál es su primera percepción frente a este ingreso en guerra de Irán a este conflicto? Bueno, primero que todo, buenos días, Andrea, muchas gracias por la invitación. Mi primera impresión es que esto no es de ahora, esto viene desde mucho antes. Viene desde la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad a principios de año, y esto también muestra cierta debilidad de Irán, también muestra una preocupación de Israel con su principal enemigo. El principal enemigo, ya lo ha dicho el mismo gobierno israelí, ya no es Hamas, ya no es la situación en la Franja de Gaza, es Irán, que manifiesta que su objetivo es destruir Israel, destruir las ciudades. Que siempre lo ha sido, o sea, su enemigo de Irán ha sido desde hace muchos años. Desde el 79, desde la revolución iraní, cuando el ayatollah Khomeini toma el poder y vuelve el sistema, podríamos llamarlo una teocracia, inicia esta rivalidad que se viene obviamente incrementando con los años, con los comentarios de lado y lado, con programas nucleares, algunos dicen que de energía, otros dicen que militar. Eso ya dependerá de las agencias de inteligencia definirlo. Sí, profesor, precisamente usted ha mencionado una palabra clave que es la que tal vez tiene en expectativa y en máxima preocupación al mundo, y es nuclear, armas nucleares, porque lo que siempre hemos sabido es la capacidad de Irán en ese sentido, y precisamente Israel justificó ese primer ataque del viernes diciendo que Irán va a convertir todo el uranio que tiene en bombas atómicas. ¿Eso puede ser cierto? Puede ser cierto, de acuerdo a información dada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él afirma de que estaban muy cerca y que lo estaban buscando. Otras agencias dicen que no. Pero es cierto que los acuerdos que se han hecho nucleares con Irán no han dado resultado, y por eso se está buscando un tercer acuerdo, que es el que viene presionando al gobierno de los Estados Unidos. Pero es que de la energía nuclear a la bomba nuclear son 6 meses. Entonces la posibilidad está ahí, o sea, siempre va a estar latente. Ya. Dudo mucho que los tengan ya, no hay evidencia porque en medio de todos estos ataques la hubieran mostrado y no la han mostrado, pero es una posibilidad que está ahí. Y un arma de destrucción masiva es un peligro para toda la humanidad. ¿Israel también tiene armas nucleares? Hay algunos autores que afirman que sí. Israel nunca lo ha negado, tampoco lo ha afirmado hablando en términos diplomáticos, pero sí hay informes que parecen manifestar que sí. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos sí tiene 5.000. 5.000. De ahí la preocupación por esa intervención de Estados Unidos para aliarse, que siempre ha sido su aliado, Israel. Y también porque los aliados de Irán también tienen. Rusia ha manifestado que está dispuesta a recibir uranio enriquecido de Irán para llegar a un acuerdo. China también manifiesta su preocupación por la situación. Por lo tanto, vemos que todas las potencias globales, la Unión Europea, con Francia y con Reino Unido, como potencias nucleares también, han manifestado preocupación e intenciones en la región. Entonces, estamos jugando con fuego. Profesor, ¿cómo analiza los ataques de lado y lado? Los de Irán, que se están dirigiendo a zonas residenciales, y eso es muy grave. Eso pues tiene toda la alerta en Israel, en varias ciudades. Y también los ataques desde Israel hacia Irán. ¿Cómo ha visto esa ofensiva de lado y lado? Pues la verdad es que las ofensivas, como siempre sucede en la práctica, tienden a violentar el derecho internacional humanitario. Siempre hay víctimas civiles, así se intenten minimizar por uno u otro lado. No es el lugar para uno decir quién o quién. Creo que los dos han caído civiles y que es la población que más sufre. Pero los ataques israelíes, hay que tenerlo muy en cuenta, han sido mucho más precisos en sus objetivos.
los iraníes han sido más hacia zonas grandes y eso también influye en cómo está funcionando el sistema militar de ambos países o qué están buscando realmente. ¿Y qué podrían estar buscando? La destrucción del otro. La destrucción del otro porque, bien lo ha manifestado Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, su objetivo en este momento es que el régimen teocrático de la República Islámica de Irán caiga. Es un sistema que funciona a través del ayatollah, aunque también hay una semidemocracia, pero también Irán ha dicho de que la destrucción de Israel como Estado, su gobierno, es su objetivo general. Es que aquí hay frases, profesor, que ratifican eso que usted está diciendo, esa intención de destruir por completo al otro. Y en ese sentido, Benjamín Netanyahu ha sido muy enfático en decir que lo que está haciendo Israel es defenderse a él, pero también defender el mundo. Y una de esas frases es: hoy es Tel Aviv, mañana será Nueva York. Es una frase fuerte y es bastante diciente de la percepción que se tiene el uno del otro. Sí. También hay que tener en cuenta de que son los gobiernos, los pueblos son buenas personas, no podemos generalizar de que todos los iraníes sean malos o todos los israelíes sean malos. En medio de un conflicto son los gobiernos y los militares los que toman las decisiones. También con esa frase está la percepción de muro de defensa frente a. Recordemos que Irán fue considerado junto con Corea del Norte y otros países en ese llamado eje del mal por George W. Bush justo después del ataque del 11 de septiembre. Es una percepción que se mantiene con el gobierno iraní. Y sigue esa percepción. Al menos desde el gobierno de Estados Unidos, desde la Unión Europea y desde muchos gobiernos, sí, la percepción se mantiene. Profesor, me devuelvo un poco porque se me quedó una pregunta. Ese domo de hierro que protege a Israel no está funcionando como se esperaba, ha logrado ser traspasado por estos misiles desde Irán. Ha sido traspasado, pero tengamos en cuenta de que de 400 misiles pasaron 4. Hay un daño, sí, pero está dentro de lo que podríamos llamar un margen de error. Por eso, de hecho, el gobierno de Donald Trump quiere copiar ese modelo en el llamado domo de oro, lo subió de hierro a oro, en Estados Unidos, justamente para proteger un lanzamiento frente a ataques de misiles. Sí, es lamentable y ojalá fuera al 100% la protección, pero es una protección importante. Es muy alta. ¿Cómo funciona ese sistema? Funciona a través de radares. El radar intercepta el misil, el ataque, el dron, y se envían misiles o se disparan drones justamente para interceptar y que estalle en el aire y no estalle en la tierra y que no haga daños. Profesor, y con respecto a la intervención de Donald Trump, estaba precisamente en la cumbre del G7 en Canadá y cuando se enteró de estos ataques de las últimas horas, de inmediato salió para los Estados Unidos. Dijo que tenía que ponerse al frente de la situación y la frase que ha lanzado en las últimas horas es la que más ha preocupado al mundo entero. Su frase es: todo el mundo debería evacuar Teherán de inmediato. ¿Qué significa eso? ¿Estados Unidos, si interviene, es para también atacar de manera feroz? Yo creo que Estados Unidos lo que hará es dar permiso a Israel de utilizar armas estadounidenses que se tienen y que incrementarían el alcance. ¿Armas nucleares? Dudo mucho que sean armas nucleares, pero sí misiles de mayor tecnología que alcancen las zonas nucleares, las plantas nucleares que están por fuera del alcance israelí en este momento. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la de Fudwar, que está por fuera del alcance de los misiles. Lo dudo y lo dudo mucho que Donald Trump permita el uso de armas nucleares, aunque esa frase después la complementó con una crítica al presidente de Francia, porque Emmanuel Macron había dicho que él se había ido para intentar negociar el tema en Medio Oriente, y él contesta en hoy X, antes Twitter: eso es mentira, yo tengo otra cosa importante que hacer. Pues uno no sabe en realidad si se fue para eso o para otra situación. O si se trata de la retórica de Donald Trump, porque ya lo conocemos, y es difícil creerle algo que esté anunciando así pues a viva voz. Sí, la verdad es que el discurso de Donald Trump es difícil de entender porque, primero, siempre es un discurso agresivo y muchas veces se contradice entre una hora u otra, entre un día y otro,
y por eso es a veces difícil uno comprender lo que quiere decir, pero esa frase final de evacúen Teherán y China diciéndole a todos sus connacionales evacúen Tel Aviv, porque China también dijo, claro, eso preocupa y preocupa bastante. Claro, y además también desde Irán pues se suman a eso de China porque dicen a través de un canal iraní a Tel Aviv, aquellos que vivan cerca de una infraestructura militar deberán evacuar inmediatamente, y ese es el continuo vivir de la cotidianidad de los israelíes en este momento y en las demás, en todas las ciudades, en Tel Aviv y en otras ciudades importantes, y es a qué horas hay que ir al refugio, a qué horas hay alerta de bomba, porque en eso se convirtió. En un estado completo de miedo. Yo no sé a qué horas va a vibrar mi celular de que tengo que evacuar en 10 minutos porque puede que caiga un misil. Qué duro eso. ¿Y cómo es esa cotidianidad de guerra, si lo podemos llamar así, en Israel, que es un país muy preparado para defenderse, pero incluso la gente que está allá dice que a pesar de que conocen todas esas alternativas, pues hacía muchísimos años que no les tocaba acudir, por ejemplo, a refugiarse en un sótano? Yo creo que años, no tanto, porque en los bombardeos que hubo a principio de año también les tocó, sí, pero igual no tan seguido. Es una situación de zozobra continua porque sí, el domo de hierro me protege, pero no es el 100%, ya lo habíamos hablado. Eso empieza a asustar. Segundo es, yo necesito dormir, la vida cotidiana sigue, nosotros pues siguen trabajando, se sigue toda la vida cotidiana, pero si a las 2 de la mañana a mí me despierta una alerta, tengo que levantarme, bajar al refugio, quedarme ahí 2-3 horas, dormir 2 horas, pero al otro día tengo que trabajar como si nada. Eso empieza a afectar la salud física, mental, hay un desgaste. Claro. Profesor, con este conflicto que parece haberse trasladado, solo parece porque los demás nunca se van, ¿en qué quedó la Franja de Gaza? ¿En qué queda esa arremetida de Israel en este territorio? 2 días atrás el gobierno de Israel dijo de que la Franja de Gaza se vuelve en este momento secundaria frente a lo que está sucediendo en Irán, se vuelve una zona de combate secundaria y que la mayor atención, cuidado, recursos se va a concentrar en este tema de Irán. No significa que lo de Gaza no siga pasando, claro, sigue pasando, pero se vuelve un factor secundario. ¿Y quién atiende la crisis humanitaria allí? ¿Cuál potencia del mundo se apiada de esta región donde la gente se está muriendo de hambre? La verdad es que potencia es ninguna en este momento. Le quedan manos a la ONG, a lo que puede hacer la ONU, pero la verdad es que con lo que está pasando con Irán, todas las potencias se están mirando para otro lado. Profesor, Irán es ese régimen teocrático que concentra también la atención del mundo y todos hemos conocido la manera en cómo se vive allí, la manera como se controla de manera extrema a quienes opinan diferente al régimen, la forma como son maltratadas las mujeres cuando no usan la vestimenta adecuada, cómo tienen que cubrirse. Es tal vez el régimen más autoritario, retrógrado y violador de derechos humanos. Eso no es ningún secreto. ¿Cómo es ese régimen iraní y cómo surge esta teocracia? Bueno, yo creo que Afganistán hoy en día es todavía más violador de derechos humanos que Irán. Hay algo muy particular antes pues, de la historia, y es que la semana pasada, antes de que empezaran los bombardeos, quitaron el tema del velo. Permitieron el velo, eso me pareció interesante, sí. Justamente se esconde con todo esto, pero fue interesante. Pero el régimen teocrático de Irán surge en 1979, en la llamada Revolución iraní. Antes era el Imperio de Irán o Persia, dependiendo del nombre que queramos utilizar. El Shah Mohammad Reza Pahlavi entra en una crisis de legitimidad, había una crisis económica, se pone a gastar plata en fiestas, etc. Y el Ayatollah Khomeini, siendo un líder religioso muy respetado por la comunidad, comienza la revolución desde la religión y toma el poder. Por eso hoy en día es un régimen teocrático. Aquí hay unas elecciones, pero para yo ser candidato, el líder religioso me tiene que aprobar. Claro. Yo no sé si eso es verdadera democracia, si no hay pluralidad de idea real. Y comienza justamente este tema ultraconservador, ultrarreligioso, la aplicación de la Sharia desde el Corán,
y Irán comienza justamente a romper lazos con aliados históricos como Estados Unidos y los convierte en sus rivales. Por eso hoy en día llegamos a lo que está hoy. ¿Podemos ver algún asomo, alguna esperanza de acuerdo en este conflicto? ¿O eso es impensable en este momento? Lo que pasa aquí, y me queda esperanza, es que es una región tan vital para las economías importantes del mundo, especialmente el estrecho de Hormuz, el paso del petróleo, la economía de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos Árabes, de la misma Europa, de China, depende de ese paso por el tema del petróleo y de la energía, que probablemente esos intereses le ganen a objetivos militares que tal vez sean pospuestos, ojalá sean pospuestos porque está muriendo mucha gente. Ojalá que sí. Profesor Sebastián Hurtado Correa, qué gusto haberlo tenido aquí en Hablemos Temprano. Seguramente volveremos a consultarlo porque este conflicto pues concentra la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz día. Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con la actualidad.